Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. A continuación les presentaré un video sobre el tema de la regresión polinomial y ajuste de curvas. Este es uno de los temas más relevantes, ¿no? En ingeniería y ciencias, y es fundamental, ¿no? En el análisis de datos, digamos, en el diseño de experimentos. La idea es la siguiente. Normalmente, cuando uno habla de una función, y igual a f de x, ¿cierto? Normalmente, en los cursos de cálculo, se da la expresión matemática, ¿no? Y igual a f de x, ¿sí? Sin embargo, en un experimento, por ejemplo, no se tiene la expresión matemática para la función, sino que se tiene un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos. La idea es, para un conjunto de datos, encontrar una función polinómica, ¿cierto? Que puede ser un polinomio de grado 1, que en este caso es una recta, o un polinomio de segundo grado, una parábola, en fin, que mejor se ajuste a los datos dados. Es decir, por ejemplo, si tenemos estos datos aquí, 4 datos, ¿cierto? Podemos trazar una curva, ¿no? Una curva cualquiera que se aproxime, digamos, a los datos, ¿no? ¿Sí? Claro que entre el dato y la curva hay unos errores que son apreciables, ¿cierto? La distancia que hay de la curva, de la función f de x, ¿no? A los datos son relativamente grandes. ¿Cuál es la idea? La idea es encontrar un polinomio, ¿no? Que pase lo más cerca posible de los datos. Y ese tema es el que vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Como les digo, ¿no? En caso de que no se tiene una expresión matemática para la función, sino una tabla de valores, cuando tenemos un contador que va hasta n, ¿no? Y un vector x, x1, x2, x3, x4 hasta x sub n. Lo mismo la correspondiente ordenada, ¿no? y1, y2, y3 hasta yn. El objetivo es encontrar una función polinómica. Un polinomio, pues. Porque hay otro tipo de regresión, que es la exponencial, que no la estudiamos en pregrado. Ese tipo de regresión, fundamentalmente, lo presento en los cursos de posgrado. Pero para la polinómica, ¿cierto? Debe ser tal la función que la gráfica sea una curva que se acerque de la mejor manera posible a los datos dados, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le estoy mostrando estos 5 datos, ¿no? x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 y x5, y5. Y voy a trazar 2 curvas, ¿no? Primero una recta, que es la línea punteada, ¿sí? Y una curva. Intuitivamente, la curva se acerca de una mejor manera a los datos que la recta, ¿cierto? Pero cuando los datos están agrupados de tal manera que la recta de regresión, que así se llama, puede utilizarse como una buena manera, ¿no? De aproximar una serie de datos mediante una recta, pero en la medida que esos datos, ¿cierto?, no estén muy alejados de la recta, ¿cierto? Pero en general, la idea es encontrar una función polinómica cualquiera, ¿no? De grado 1, de grado 2, de grado 3, etcétera, que mejor se aproxime a los datos. Observen que la recta y la curva están separadas esta distancia, ¿no? El valor absoluto de la función evaluada, la recta, ¿no? F de x, en x1, menos el punto y1, no olviden que este es y1 menos f de x1 en valor absoluto me da la distancia y se llama el error cometido en el dato 1. Se llama error local absoluto. En cada uno se comete un error, ¿no? Aquí el error es E sub 1, acá el error es E sub 2, aquí es E sub 3, E sub 4 y E sub 5. ¿De acuerdo? En general, pues, el error en un dato k cualquiera es el valor absoluto de y sub k menos la función evaluada en xk. ¿Sí? Y vamos a definir el error cuadrático total. Pero antes,
Si hacemos referencia en la misma figura anterior, ¿no?, a la curva, los errores cometidos son otros, ¿cierto? En cada dato. Intuitivamente, como les digo, todo parece indicar que el error que se comete con la curva es menor que el que se comete con la recta. Entonces vamos a hacer esta definición, ¿no? Error cuadrático total. Para un conjunto de n datos, x1, y1 hasta x n, y n, ¿cierto? Y una curva de aproximación, que en este caso vamos a cambiar la variable independiente, en lugar de x vamos a estar con la variable independiente t. Ya les voy a explicar cuál es la bondad de esta notación, ¿no? El error cuadrático total viene a ser la raíz cuadrada de la suma de los errores cuadráticos, de los errores locales, perdón, al cuadrado, ¿sí? Entonces, recuerden que y1 menos f de x1 es e sub 1, e sub 1 cuadrado, entonces, e sub 2 al cuadrado hasta e sub n cuadrado, ¿sí? O sea, en forma de sumatoria, el error cuadrático total es la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de y sub k menos f evaluado en xk al cuadrado. Y el error cuadrático medio, que también se llama root mean square, el error cuadrático medio, es ese error total, cuadrático total dividido por el número de datos, ¿de acuerdo? Me da una idea del error promedio que se comete en cada uno de los datos, ¿sí? Ahora sí entremos en materia. ¿Cómo se efectúa la regresión polinomial? Entonces, esa regresión polinomial es cuando la función de aproximación es un polinomio, que repito, es la única la única manera de regresión que estudiaremos, que se estudia en pregrado, pues. Entonces, esa función f de t es un polinomio, pues a sub 1 más a sub 2 por t, más a sub 3 por t a la 2, etcétera, ¿no? Hasta aquí tendríamos una parábola. Pero resulta que el grado de la función, de ese polinomio, no puede ser, tiene que ser menor o igual que n menos 2. Me voy a explicar allí. Si tenemos 5 datos, para 5 datos, podemos efectuar regresión de grado 1, una recta, grado 2, grado 3, hasta allí. No podemos, porque ya cuando m vale 4, ya el polinomio no es un polinomio de aproximación, sino de interpolación, que es un tema que lo trabajaremos en el próximo video, ¿sí? Por el momento, pues, que quede claro que el grado del polinomio a lo sumo es n menos 2. O sea, si es de grado, si n es 5, n menos 2 es 3, o sea, el error cuadrático total. ¿Cómo obtener el mejor polinomio que se aproxime a esos datos? Pues, hombre, minimizando el error, ¿sí? De seguro que los estudiantes vieron ya el cálculo de varias variables y saben cómo se minimiza una función de más de una variable, ¿sí? De todas formas, yo les voy a refrescar la memoria, ¿no? ¿Cierto? Para minimizar la función se procede de la manera usual, es decir, se deriva la función con respecto a cada una de las incógnitas y se iguala a 0.
donde quedará un sistema de orden m+1, m+1 ecuaciones con m+1 incógnitas, lineales. La más popular de las regresiones es la lineal, pues, o sea, es la que menos tiempo conlleva en calcular la regresión.